Hola, ¿qué tal todos? Es un placer para mí saludarles una vez más. Hoy comparto con ustedes una palabra poderosa que está en el libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 y 21. Dice, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En el contexto de este pasaje, encontramos a unos fariseos y maestros de la ley que interrogaban a Jesús con respecto a la venida del reino de Dios, ya que, de acuerdo a las profecías mesiánicas, todos esperaban un Salvador enviado por Dios que librara al pueblo de Israel del yugo del Imperio Romano. A cuya pregunta Jesús les responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia, es decir, a muchos la venida del reino de Dios los tomará por sorpresa. Pero les dijo además, no busquen señales por ningún lado, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Mateo capítulo 4, verso 17 enseña. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. El principal propósito de la predicación de Jesús era traer información de ese reino del cual él provenía. Un reino que traería a este mundo el establecimiento del orden y la justicia divina. Por eso Jesús insistía en la necesidad de renovar la manera de pensar, de arrepentirse, de ponerse a cuentas con Dios, de apartarse de los malos caminos, de no vivir conforme a los lineamientos de este mundo, sino conforme a las leyes del reino de Dios. Es bien sabido que un reino no es nada sin un rey, y nuestro rey es Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús vino a este mundo como la máxima autoridad del reino de los cielos, y ese título fue colocado en lo más alto de la cruz, para que jamás lo olvidáramos, pero la gente, aunque lo ve, sigue sin entender el significado que este mensaje encierra. Miremos el libro de Juan capítulo 19, verso 19. Allí dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Con la venida de Jesús, el reino o el gobierno de Dios se estableció en esta tierra. Cada palabra que Jesús compartió no era otra cosa que las normas, mandatos y decretos bajo los cuales se rige el reino de los cielos. El mismo Jesús en la oración del Padre Nuestro nos dijo que pidiéramos al Padre para que su reino viniera. Eso está en Mateo capítulo 6, en el verso 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo voy a explicar de una manera sencilla para que lo podamos entender mucho más fácil. Pensemos en una embajada. Más allá de ser la residencia del embajador, es la representación del país en otro distinto. Es un espacio de terreno que se habilita para que un país extranjero, con todas sus facultades y políticas de Estado, se establezca en aquel lugar. Dentro de ese territorio especial, las leyes que rigen son las del país de origen, no las del país donde se encuentra ubicada la embajada. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie podría violar esa soberanía. Filipenses capítulo 3 en el verso 20 enseña, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo. Pablo tuvo que exhortar a la iglesia de Filipos que no olvidaran su procedencia. Nosotros venimos del reino de los cielos y allá vamos a tener que volver. Pero saber que somos embajadores del reino de los cielos, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Pues esto nos debe permitir entender que pertenecemos a un reino donde hay un rey y unas leyes por las cuales nosotros nos regimos. Un embajador no podría decir al gobernante que lo envió, yo en este país me quedo sometiéndome a su constitución, porque eso se llamaría traición a la patria. Muchos vinieron a este mundo y se han amañado tanto con todo lo que aquí ofrecen, que no solo se sometieron al gobernante de este mundo, que es Satanás, sino que renunciaron a su ciudadanía celestial, como si nunca tuvieran que regresar al cielo, el lugar de donde vinieron. La constitución de ese reino de los cielos, al que usted y yo pertenecemos, es la santa y bendita palabra de Dios. Y Jesús es el rey de ese reino.
Todos sin excepción deberíamos buscar al Rey de ese reino por encima de todo en la vida, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Les mando un fuerte abrazo a todos y pido a Dios que les bendiga grande, rica y abundantemente. Hasta pronto. Verdades Eternas con Humberto Cancio. www.humbertocancio.com